viven con suficiencia, así es una casa promedio de la mayoría del 40% de mexicanos que vive en la pobreza, 4 de cada 10 mexicanos es pobre, el 43% de la población, es decir, sus ingresos no son suficientes para costear los alimentos y servicios necesarios para tener una vida en condiciones mínimas de bienestar. Ese porcentaje representa 53,4 millones de personas. Sin embargo, en términos generales, las casas de esos mexicanos están equipadas con los servicios más básicos para vivir. Vieja y austera si quieren, pero suficiente, así es la casa del mexicano que está dentro del círculo de la pobreza, revela la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI en agosto de 2017. Una casa pobre promedio en México, sea clase media en México o clase pobre, tiene más de 16 años de antigüedad, cuenta con cocina, 2 recámaras, piso de cemento firme y sanitario exclusivo para la vivienda con disponibilidad de agua. Entendemos que casi el 100% de los hogares en México tienen una fuente para obtener energía eléctrica, uno de los servicios mejor distribuidos en el país. Incluso los estados con mayores niveles de pobreza como Oaxaca, Guerrero y Chiapas tienen cubierto el servicio en por lo menos el 97% de las viviendas. Entendemos que el 93% de los hogares mexicanos pobres cuentan con agua entubada, aunque el 87% de los casos la tienen a su disposición diario o por cuarto día como mínimo. El 84% de las viviendas cuentan con gas para cocinar. Los servicios básicos de la mayoría de las personas que viven en la pobreza están cubiertos, aunque como entendemos la misma palabra de pobreza dice no hay muchos lujos. El 70% de los hogares de esos hogares tiene regadera, estufa y refrigerador, aunque solo el 15% tiene aire acondicionado porque suelen jalar mucha electricidad, y también juegos de video. Eso sí, la televisión HD en la mayoría de los hogares pobres no falta, aunque obviamente no son pantallas 4K. El gasto de las familias mexicanas pobres prioriza el entretenimiento y la información que les proporciona este aparato respecto de la carga de trabajo que les quita la lavadora. El 94% de las casas pobres cuenta con televisión, de hecho, es el único electrodoméstico que se cuenta por más de uno en los hogares mexicanos, un dato que no cambia incluso en las 3 entidades más pobres del país. En cambio, en 68% de los hogares mexicanos pobres hay lavadora, muy sencilla si quieres, y solo en 30% una computadora. El resto se tiene que conformar con sus teléfonos inteligentes. Sean pocas o muchas, a los mexicanos les gusta tener certeza sobre sus pertenencias, pues 7 de cada 10 casas en México son propias, es decir, pertenecen a quienes las habitan, y de estas más de 70% tienen escrituras. El gasto de las familias mexicanas en general, pobres o ricas, prioriza el entretenimiento y la información que les proporciona la televisión respecto de la carga de trabajo que les quita la lavadora. Una vivienda de una familia pobre pero sin carencias en general, aunque austera, es decir, sin más que los servicios básicos para vivir, podría ser uno de los argumentos que explique por qué los mexicanos se encuentran satisfechos con su vida a pesar de los altos niveles de pobreza. Su satisfacción está evaluada en 8,2 puntos en una escala del 1 a 10 de acuerdo con los indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana del INEGI. Pero las políticas públicas aún no pueden cantar victoria. Aunque las viviendas en términos generales a nivel nacional tengan los servicios básicos, si se hace un zoom por los 3 estados donde la gente es más pobre como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, el panorama pasa de básico a precario cuando toca visitar a los hogares con formación indígena y los mestizos negros. 40% de las viviendas pobres en esos estados aún recibe agua solo 2 o 3 veces por semana o de vez en cuando. Casi en la mitad de los hogares pobres de esas casas cocinan con leña, y en Chiapas y Guerrero 4 de cada 10 hogares no tienen escrituras en sus casas en general. Si bien los datos revelan que las políticas públicas han acertado en la provisión de servicios como energía eléctrica o agua, la zona sur del país guarda una importante brecha con el promedio de los hogares a nivel nacional, cuya nivelación supone un reto mayúsculo. En México hay 32,8 millones de casas en total. Dado estos datos, los datos del Banco Mundial que da un 10% de pobreza en México puede ser el más aproximado a la realidad de lo que tenemos en concepto de pobreza en Latinoamérica si se aplica
cara para México. Como leímos, la pobreza en México es muy estrictamente medida no solo a nivel latinoamericano sino a nivel mundial. Eso es bueno en sí porque se le podrá dar un bienestar superior al bienestar que le considera pobre en los demás países latinos, aunque para el concepto verdadero de pobreza en México en la mente de Latinoamérica no tanto. Entonces esta expresión del secretario mexicano Mide es verdadera, a nivel latinoamericano y, más aún mundial, solo el 10% de los mexicanos es realmente pobre y es verdad porque en México se está dando el grito en el cielo porque la inflación subió al 6% cuando en Argentina es cercana al 32% y en Venezuela al 700%, por eso los centroamericanos y de otros países ya se están dando cuenta cuál es el verdadero concepto de pobreza en México y no es el concepto de pobreza que ellos ven en sus países y ya se están quedando en México. Otra prueba, pese al salario mínimo en Guatemala que es de 6.500 pesos al mes y el de México que es de 2.100, no hay hordas de chiapanecos, el estado más pobre de México migrando a Guatemala, y si lo hay de guatemaltecos migrando a México, porque en el caso de Guatemala en realidad solo reciben de 800 a 1.000 pesos de salario mínimo y eso que existe carencia de empleos en Guatemala. Otro dato que usan los demás países latinos en su concepto ciego de pobreza en México es la inmigración de Estados Unidos a México. Pasan 90.000 migrantes mexicanos al año, pero no dicen que existen 25 millones de turistas mexicanos que van a gastar a Estados Unidos, sin contar los millones de mexicanos que viven en las fronteras y van y vienen cada año de Estados Unidos por diversas cuestiones. Desde el año de 1995 se ha venido elevando el nivel de vida de lo que llamamos pobreza en México, pero como vimos, la pobreza en México no es la misma que en el resto de Latinoamérica. Los 90.000 migrantes que tiene México al año de una población de 130 millones, obviamente al estar más evaluada la moneda de Estados Unidos, al convertirlos a pesos se hace más dinero y así mejorar su casa, o tal vez tenga varios hijos en la universidad y no pueda costearle y quiera darle universidad a sus hijos.